Gente linda, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarles a todos ustedes, queridos amigos, amigas, donde quiera que se encuentren. Pues bueno, aquí estamos nosotros también para informarles, para mantenerles al tanto de lo que ocurre en el país. Ayer hablábamos con una experta ambiental y nos hacía esta pregunta: ¿por qué estamos en el peor escenario con la emergencia ocurrida en Esmeraldas con este derrame petrolero? Y esperaba ella que esta respuesta sea técnica de parte de las autoridades, de parte de Petroecuador, Ministerio del Ambiente y pues todos los que están a cargo de prevenir precisamente que esto ocurra. También se decía que la respuesta ha sido pues tardía, por lo menos no eficiente, para detener a tiempo este derrame, ¿no? Que ha llegado al mar incluso. Hay playas cerradas, hay poblaciones afectadas, más de 51,000 personas se decía que están afectadas. Y frente a esto, pues queremos saludar ahora mismo con nuestro compañero Brian Espinosa, que él se ha trasladado, está en el sector del Roto, una de las comunidades más afectadas, donde hemos visto imágenes muy tristes, testimonios también muy dolorosos. ¿Cómo estás, Brian? Muy buenos días. Volvemos a conectarnos contigo, estamos muy expectantes de todo lo que tengas que contarnos. 9:12. Hola, Sofi, muy buenos días. En efecto, el recinto del Roto es uno de los puntos más afectados por este desastre ambiental, este derrame petrolero, que conforme pasan los días más se levantan las alertas en varios frentes: la alerta ambiental, que bien lo comentabas, la alerta humanitaria sobre todo, y también la alerta en la afectación en cuanto a la flora y fauna. Sobre todo a la fauna, ¿no? Acá hemos constatado, los vecinos nos han comentado que hay animalitos como perros, cerdos, patos también, que han muerto días después del derrame de crudo que ocurrió el pasado 13 de marzo de este 2025, y la situación es lamentable y es impactante, pues existen el crudo que está regado se mezcla con el agua, y el olor que ocasiona la erosión, incluso cuando hace sol y también cuando llueve, es difícil respirar. Para nosotros que estamos acá, es muy complicado a veces poder respirar, incluso hay irritación en los ojos. No se diga para la población que vive acá, sobre todo a las orillas del río. Este es el río Caple, uno que conecta con el río Viche, y este se une ya al río Esmeraldas y desemboca en el mar, y es por esto que se han cerrado algunos balnearios ya, playas, porque precisamente 3 para ser exactos, porque el crudo con el agua contaminada ha llegado ya hasta esos puntos, y la situación es crítica también por el desabastecimiento de agua potable, pues desde el pasado 13 de marzo no hay agua potable, sobre todo en este recinto como en otros, el Viche por ejemplo también, y el Vergel, donde se originó este derrame, donde no cuentan con agua potable, y esta es una alerta porque no pueden realizar sus actividades diarias. La contaminación del río también ha impedido las actividades como pesca, lo que vienen a lavar la ropa también. Todo eso ha sido cancelado y están asustados porque no hay una remediación, y las alertas sobre todo se levantan porque la remediación podría tardar entre 25 y 30 años, y es lamentable tener que vivir esto acá, sobre todo el día a día de los habitantes del recinto El Roto. Mientras tanto, para las personas más afectadas, que llegan en toda Esmeraldas ya casi al 500,000 de personas afectadas, sobre todo las personas que viven acá en el recinto El Roto, a las orillas del río Caple, han sido trasladadas algunas, cerca de 20 personas, 20 familias, a un albergue temporal ubicado en una escuela rural, teniendo en cuenta que acá el régimen Costa se encuentra de vacaciones, por lo que han tenido que instalar brevemente e improvisar rápidamente albergues que se activaron hace 2 o 3 días atrás. Nosotros visitamos el día de ayer estos albergues, conversamos con madres de familia, sobre todo hay muchas madres lactantes, madres embarazadas, que oliendo esto y percibiendo este derrame de crudo les afecta. Incluso hablamos con una de ellas y nos comentó que había perdido a su bebé, lastimosamente. Esto es una de las consecuencias, ¿no?, de este derrame, para magnificar y tener la dimensionar sobre todo lo que está ocurriendo acá. Vamos a escuchar los testimonios de las madres que tienen hijos entre 1 año, 2 años, y también nos cuentan que han recibido afectaciones a su salud, sarpullido, afectaciones a las vías respiratorias y a los ojos. Sobre todo, este es un patrón que se repite: el ardor de los ojos, y se ponen rojos también. La irritación de los ojos es una de las consecuencias de vivir acá
en medio de este desastre ambiental. Escuchemos las voces de las ciudadanas que ayer nos compartieron su testimonio en un albergue temporal. Que ya todo el mundo comenzó a oler ese olor fuertísimo, estaba demasiado fuerte el olor, y cuando ya todo el mundo amaneció, fuimos a ver el río, ya estaba negro, el río estaba así, estaba fatal porque la gente se beneficiaba del río, de la pesca, habían tantas pescas, la gente que vivía en la ribera del río utilizaban bastante el agua para así como para hacer los oficios. Es duro dejar mi casita botada ya, aunque el olor me afecta y todo eso, y por eso me vine, y por mi bebé, que me ha caído enfermo bastante. Las vestitas se le ponen rojas, él ha tenido diarrea. Pues muy mal para mí, porque incluso mi bebé me cae demasiado enfermo y eso me afecta demasiado, porque él le afecta demasiado eso. ¿A ti en tu salud personal qué has sentido? ¿Tal vez alguna molestia? Ahorita que he subido para allá, hoy día ando así con dolor de cuerpo, dolor de cabeza y picazón. Tuvimos que salir de allá porque el olor en la noche es muy fuerte y la mayoría de los que vivimos ahí estamos con la afectación en lo que es la garganta. Ese olor se nos va de la cabeza hasta la barriga y por eso tuvimos que venirnos con los niños. Tengo 2 niños, una niña y un varoncito, que es paracetamol, el Ligeril para lo del estómago y nada más. Ahí teníamos entonces los testimonios tanto de algunos de los habitantes como de las madres que te comentaba Sofi, que se encuentran en estos albergues temporales. Nosotros hablamos también con el representante del recinto del Roto y nos comentaba que debido a los daños, a la magnitud del daño, este albergue podría extenderse incluso hasta el mes de diciembre, o sea, a finales de este 2025. Es bastante tiempo sobrevivir en un albergue temporal. No han podido instalar una cocina comunitaria, una olla comunitaria, porque no tienen los recursos, los insumos. Están esperando que las autoridades del gobierno local, el gobierno central, atiendan y refuercen estos albergues temporales para recibir a mucha más gente. El panorama entonces es complicado desde el lado ambiental y desde el lado humano, sobre todo, y con estos testimonios. Es lo que yo te puedo comentar al momento, Sofi, siendo las 9:18 desde acá, desde Quinindé, en Esmeraldas. Ayan, qué importante poder escuchar esos testimonios, tu reporte en vivo, en directo, también evidenciando lo que está ocurriendo, ¿no? Por acá me dicen son 51,000 familias, es decir, cerca de 500,000 personas las que están afectadas directamente. Y ayer cuando hablábamos con esta experta ambiental nos decía todas las personas alrededor del río, todas las personas que dependían del río se ven afectadas de una u otra manera, más o menos afectaciones, y ahora lo que tú nos estás mencionando, que estos albergues podrían extenderse hasta el mes de diciembre, pues nos genera muchas preguntas también, ¿no? Realmente sobre cómo es la dinámica de vida dentro de los albergues, cuáles son las problemáticas que además tienen que enfrentar estas personas también. Brian, tú de aquí a qué sectores pues te vas, de dónde vas a estar durante el día, un poco para también mantenerla en expectativa a nuestra audiencia. Nosotros en el transcurso de esta jornada vamos a trasladarnos hasta Viche, una de las parroquias rurales de Quinindé. Ahí también es otro punto de afectación en el río y también obviamente a las personas que viven cerca del río. Vamos a evaluar la situación, a ver cómo está, y también nos trasladaremos en horas de la tarde hasta Esmeraldas, donde el problema ahí gira en torno al desabastecimiento de agua. 6 días sin agua potable han generado también el día de ayer cierres de vías y mucho malestar. Ayer también vimos en redes sociales videos y nos compartían reportes de militarización de la zona donde se pretendían hacer estas manifestaciones pacíficas exigiendo un derecho que es de todos, ¿no? Que es el agua, que se ha visto afectado por este derrame petrolero. Algo también que me gustaría acotar, Sofi, es que en los recintos que viven cerca del río y su vida diaria, su vida económica incluso, se desenvuelve en torno a las actividades precisamente en el río, también tienen alerta porque cerca del río, y nosotros acá en el recinto del Roto hemos recorrido a 500 metros de donde nos encontramos, precisamente pasa la tubería del Sote, del oleoducto trans ecuatoriano, entonces que es que se rompió en el sector del Vergel,
y ocasionó todo este desastre ambiental. Y la preocupación es también en ese sentido, ¿no? Quien quita que quizá en otra ocasión no vuelva a suceder una tragedia como la que sucedió el 13 de abril. Muchísimas gracias, Brian. Brian Espinosa, nuestro compañero, se ha trasladado a Esmeraldas a recorrer estas comunidades y lo que bien tú decías, moradores de estos sectores han dicho, Esmeraldas pide agua y nos mandan militares, es lo que ha denunciado la gente afectada por este derrame. Cada una de las notas que Brian ha procesado con los testimonios de los afectados, pues están en nuestra página web www.radiopichincha.com, ¿no? Son ya cuántos días que han pasado desde el inicio de este derrame de petróleo y el gobierno incluso aún no ha coordinado acciones con los cantones afectados. Es otra de las denuncias que han hecho los alcaldes el día de ayer, que pues han llamado la atención al gobierno central, a sus autoridades, precisamente para que se realicen acciones coordinadas, para que los esfuerzos sean efectivos, porque son muchas las áreas en las que hay que intervenir y la afectación va por muchos lados, ¿no? Además nos decían, es urgente transparentar la respuesta inicial a la emergencia. Esto lo han advertido expertos ambientales, quienes proponen una intervención integral, ¿no? Son afectadas las parroquias de Cube, Viche, Majua, Chinca, San Mateo, Tachina, en este sector del Roto. Lo que vemos, pues realmente hay falta de acceso al agua, que expone a la población también a enfermedades y que afecta principalmente a niños, niñas y también a personas adultas mayores. Aquí estamos pues para conversar sobre otro tema con la psicóloga e investigadora Graciela Ramírez, pero sí quisiera pedirle, aprovechando también su presencia acá, un pequeño comentario sobre lo que implica vivir en albergues durante un tiempo prolongado, ¿no? Que esto un poco lo vivimos ya durante el terremoto, por ejemplo, que también pues muchas personas tuvieron que verse expuestas a estas realidades, pero desde el plano del análisis psicológico también los problemas que se podrían presentar. Graciela, gracias por estar aquí. Hola, mi Sofi, muchas gracias siempre por estos espacios y por la posibilidad de opinar. En efecto, desde la experiencia del 2016, yo pasé algún tiempo en los albergues apoyando en ese momento, la idea de desarraigo, la idea de desprotección, la idea de respuesta tardía, la separación familiar, bueno, que pasaba en el terremoto, el impacto económico no viene sin un impacto psicológico, ¿no? Las personas de todas las edades se sienten permanentemente indefensas, no poder ingresar a tu casa, no poder comer, no poder tomar agua, o sea, si la luz y el impacto de la oscuridad, ¿no es cierto?, cuando fue los apagones generaba terror en las personas, no solo pérdida económica, no se diga en estas situaciones. Los psicólogos manejamos nociones como daño psíquico, trauma, post-trauma, dependiendo el caso, no es una generalización, dependiendo el caso, pero aquí vemos factores de extrema vulnerabilidad y la respuesta demorada incrementa esa vulnerabilidad, ¿no? Porque finalmente el Estado que acoge, que protege, aunque no dé las respuestas al 100%, ya te da un alivio, ¿no? Ya vienen, ya llega. Y lo que yo aprendí en el terremoto, me acuerdo en esa época con la Secretaría de Gestión de Riesgos, que nos decía a las universidades, es para ayer, todo lo que vamos a hacer y esta tarde, era que no siempre le preguntaban a la comunidad lo que necesitaba. Armaban, por ejemplo, los campamentos en un sitio que determinaban que era el más útil, el más importante, más seguro, yo sé que sí, pero la comunidad decía, no, nosotros también tenemos un lugar seguro cerca de acá porque la comunidad sabe que aquí hay una boca de agua, por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos cometiendo ese error también de no, a través de las vocerías de la comunidad, no devolver lo que realmente necesitan en términos de emergencia y hacer un plan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El de mediano plazo y largo plazo incluye acompañamiento psicológico, grupal y el a cortísimo plazo, intervención en crisis, también lo que son primeros auxilios psicológicos, porque el mismo evento no impacta de la misma forma a las personas. Hay personas que ya vienen de situaciones de vulnerabilidad, que ya vienen, o sea, no es lo mismo que se te caiga la casa A, que se te caiga la casa B, si no tienes una red de apoyo. Entonces estamos en una situación muy compleja y con, por supuesto, un recurso muy limitado para dar ese acompañamiento. Lo que usted decía, Graciela, ¿qué es lo que pide la comunidad y es lo que dicen los ciudadanos, ¿no? Este testimonio de un habitante que decía, Esmeraldas pide agua y nos mandan militares. Esto dice mucho. Sí. Exactamente, o sea, ahorita las labores tendrían que concentrarse en responder a las necesidades básicas, inmediatas, y si los colegas, compañeros militares están en redes que sustentan comida, primeros auxilios, yo me imagino que es un cuerpo especializado de los militares, ¿no? Yo entiendo que la logística, el rescate también necesita, pero es agua, es comida, es insumos, es orden, es organización, ¿no es cierto?, lo que se necesita en estos momentos de manera emergente.
Muchísimas gracias también por ese comentario, Graciela. Pero hoy, bueno, le habíamos invitado para hablar acerca de la violencia vicaria, que pues es una de las formas más crueles y devastadoras también de violencia de género, cuyo impacto trasciende al daño físico y se instala profundamente en el ámbito emocional, ¿no?, y psicológico de las víctimas. Ahí, ¿cuál es el aporte de la psicología? Queremos tratar de entenderlo, ¿no? Pues recordar la comparecencia que se hizo la semana pasada en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se escuchó testimonios de expertas en el ámbito del derecho y también quienes han vivido experiencias como víctimas de violencia vicaria en Ecuador, entre ellas la ex esposa del presidente candidato Daniel Noboa, ¿no? Sus intervenciones pues estaban buscando visibilizar una problemática y aportar insumos también para que la Asamblea fortalezca el marco jurídico y tipifique esta violencia en el Código Orgánico Integral Penal, garantizando protección efectiva a las mujeres, a sus hijos e hijas y previniendo más daños psicológicos irreversibles en las familias ecuatorianas. Así es que, pues primero tratar de entender cómo define la psicología a la violencia vicaria y qué aportes se dan también desde esta investigación. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a hablar de este tema. Es uno de mis temas de investigación en la universidad y en el trabajo cotidiano en la consulta psicológica, ¿no?, donde uno recibe justamente a mujeres con poco goce de recursos en muchos momentos, no solo económicos, sino inclusive estas conexiones sociales que son tan útiles cuando uno quiere poner una denuncia o conocer simplemente una situación de violencia, ¿ya? Entonces yo quería partir de la importancia de este tema, de que la nominación, el darle un nombre a una violencia es extremadamente útil. Vengo siguiendo el caso de la señora Goldbaum desde hace mucho tiempo, no es en el año 2025 en el marco de la campaña, sino hay varias alertas previas públicas, no se diga todas las alertas privadas que habrá en este caso, para entender una forma de violencia que yo considero bordea con la violencia psicológica, que en nuestro país es delito, por la cantidad de elementos que tiene de daño, ¿ya? Entonces vamos a ir entendiéndolo así brevemente para que la gente no piense si inventaron otra palabra, claro, ¿no? Para si a todas nos pasa, o bueno, así debería ser. Vicario significa sustituto, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la DRAE, cualquier diccionario sencillo, vicario es sustituto, que se delega algo, ¿ya? Se delega poder, se le delega responsabilidad, y en este caso, vicario implica el delegar el impacto que tiene el trauma, el impacto que tiene un evento, el impacto que tiene la violencia a otros en doble vía, ¿ya? Yo quería entrar por aquí porque a la ciudadanía probablemente no le queda duda de que los niños, niñas y adolescentes son víctimas indirectas, secundarias, ¿no es cierto?, de la violencia intrafamiliar. Creo que no queda duda. Si hay alguien que dude de eso, la evidencia le demostrará lo contrario. Los hijos se afectan de la violencia en las familias. Pero ¿qué pasa cuando es en vía contraria? ¿Qué pasa cuando hay una figura femenina, ¿no es cierto? En este caso, porque para variar las mujeres estamos sobre representadas en la estadística, habrá casos de hombres, habrá muchos casos de gente de las diversidades sexuales también afectadas vicariamente, pero las mujeres otra vez nos llevamos la primacía en estos casos. ¿Qué pasa cuando ya no me puedes hacer daño, no puedes acceder a mí? Y con todo respeto a la señora Goldbaum, voy a usar el ejemplo mediático, pero también voy a usar un par de ejemplos míos de la consulta actualmente. La señora Goldbaum es una mujer valiente, se ha parado a la situación, seguramente maneja horarios muy controlados en su vida, trata de mantener sus espacios de forma privada, seguramente, y se nota que tiene una familia que le apoya, y seguridad privada. Esa es mi especulación. Claro. Y lo digo respetuosamente porque es lo mínimo que necesita la señora Goldbaum claro, en este momento. Al final del día ella está hablando también desde un privilegio, sí, ¿no? Exactamente. Cosa que no le quita validez y no le quita Por supuesto, justamente una voz que nos represente a muchas mujeres que tal vez no tengamos esa oportunidad de estar en un micrófono, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me refiero a esto? Porque a ella no pueden acceder directamente para otros daños. Ya le han tratado de dañar a través de la vía judicial, que también tiene que ver con la violencia vicaria, ya le han tratado de dañar con el atentado a la honra, ¿no es cierto?, con todo ese camino. ¿Qué es lo que implica la violencia vicaria? Que como no puedo acceder directamente a la persona a la que quiero lastimar, me voy por los lados, delego, sustituyo eso para que finalmente te llegue a ti. ¿Y qué es lo que la violencia vicaria, digamos, más impactante para una madre? Saber que uno de tus hijos está en una situación de vulnerabilidad y que no puedes hacer nada, ¿ya? Ahí me salto a un caso personal de la consulta. ¿Qué pasa si tiene visitas un domingo, la clásica, ¿no es cierto?, el fin de semana, las visitas de un padre, pero todas las horas que pasa con el padre apaga el teléfono?
Es que está conmigo, está seguro, apago el teléfono, tú no puedes saber dónde estoy, le saca de la ciudad, entra fuera de la ciudad. Bueno, pues está con el papá, le puede cuidar bien, etcétera. No, es una forma de tenerle asustada a la persona todo el día sin tener conocimiento de dónde está el niño, niña, adolescente que está bajo su custodia, ¿no es cierto? Y al salir de las ciudades, de las provincias, se generan inclusive inconsistencias en las resoluciones de jueces del tiempo, de la pernoctación, bueno, hay un montón de cuestiones. Entonces, en este mismo caso, ¿no es cierto?, como no puedo acceder, ¿qué es lo que hago? Falto a las audiencias, te hago perder el tiempo, hay un montón de justificaciones de los abogados y abogadas que se prestan a veces para estas cuestiones, para que se alargue, para que se prolongue, para que te cueste más. Dígame que no han escuchado en los juzgados. No vengas hoy, no te presentes para que te vuelvan a reagendar, te cueste más, se desgaste, la gente ya se han de cansar de la denuncia de pensiones, etcétera. Voy a pedir 1, 2, 3, 4, 5 rebaja de pensiones, cuando en el Ecuador hay una tabla que entre el 40 y 44% de lo que gana el progenitor con el que no vive permanentemente el niño, niña o adolescente tiene que asignarle, digamos, como pensión alimenticia. Pero yo te voy a poner rebaja, algunos hasta se declaran en bancarrota. Delegan la responsabilidad económica y factura a un familiar, se declaran en bancarrota y pasan unas pensiones irrisorias. Los niños nos dicen en las consultas, mi papá tiene plata en efectivo, siempre tiene plata en efectivo porque no cobran a través de los medios verificables, digamos, económicos. Todo esto configura una violencia delegada. Ya no puedo acceder a ti por distintos motivos, por la seguridad familiar, porque tienes una boleta de auxilio, porque trabajas en un espacio seguro y estás siempre acompañada, ¿no es cierto? Pero voy a acceder a seguirte lastimando de otra forma. Incluso la terminología trauma vicario la utilizamos los psicólogos y psicólogas para referirnos a los profesionales de salud, de derecho, trabajadoras sociales, educadoras, que al acompañar estos casos somos amenazadas en muchas ocasiones para que nos retiremos. Fíjense cómo es un término que abarca muchas situaciones. La violencia vicaria definida, se me va el nombre si es Vaccaro o Lecaro, ya le tenía anotado aquí a un ladito para no olvidarme, espéreme un segundito. Vaccaro, la doctora Vaccaro tipifica, digamos, en la investigación este tipo de violencia, lo utiliza especialmente para la violencia ejercida a través de los hijos, pero como le digo, hay otras acepciones que también nos permiten entender. Yo he visto en este país últimamente que hay abogados amenazados para que se retiren, ¿no es cierto?, de los casos. Eso también puede considerarse trauma vicario, no menos grave, profesionales de salud que preferimos no intervenir en ciertos casos por el riesgo que nos supone esta situación. Bueno, y es por las fallas del sistema judicial, ¿no? Porque hay como esa certeza de que todo se mueve con dinero acá, ¿no? Lastimosamente es parte de... Ahí usted decía, las madres están preocupadas y están sufriendo este daño a través de esta manipulación con los niños, con las niñas, pero muchas veces se callan porque siempre las madres tienen esa intención de que mis hijos no se den cuenta de lo que estoy pasando. Sí. Ahí desde la evidencia psicológica, los niños, a pesar de no percibir todo lo que está pasando, ¿tienen secuelas emocionales y cognitivas? Por supuesto. Dentro de la sintomatología post-trauma que se maneja en los casos de violencia, existe una muy específica que se llama evitativa, ¿no? Y ahí le quiero conectar con otro concepto que a mí me gusta mucho, el de la buena víctima, el de la verdadera víctima. Esta sí es víctima, esta no es víctima, ¿no? Porque en efecto muchas mujeres hacen un ejercicio forzado de resiliencia, es esa falsa resiliencia que a mí ha terminado por molestarme el término, porque claro, te exigen el otro día estar en las labores de cuidado, en los trabajos, ¿no es cierto?, haciendo notar que está súper bien, de alguna manera evitando pensamientos, evitando lugares, evitando confrontos todo el tiempo, para mostrarte madre, no mujer en otras actividades laborales, personales, sino madre 100% al cuidado de los hijos. Y entre ellos muchas de las pacientes dicen, yo ni siquiera quiero que sepa que él es tan violento. Yo ni siquiera quiero que sepa que nos debe tanta pensión, aunque no pague varios meses y se presente a pagar un día antes de la audiencia donde va a rebajar la pensión. Cosas así tienen ese tipo de manejos. Las mujeres normalmente evitan esta situación, evitan confrontar. En general se evita confrontar la violencia psicológica, que es tan grave. No se diga una violencia psicológica con el componente vicario, que en este caso es proteger a los hijos del impacto del trauma, pero es imposible suponer que no hay al menos algún rasgo, algún impacto para estos niños, que puede ser contrarrestado con ambientes familiares sanos, educación, terapia, etcétera, etcétera, pero ya están viendo.
Y en este tipo de situaciones, por ejemplo, las buenas víctimas no se determinan a través de una valoración psicológica del nivel de impacto del trauma, del daño, sino mediáticamente. Entonces, habemos mujeres justamente que por trabajar, que por tener una independencia económica, no clasificamos, y me meto yo también en eso como la buena víctima, porque llegó tranquila a poner mi denuncia, llegó segura, llegó con un abogado, llego en conocimiento de mis derechos, llego medio arreglada, entonces no es una víctima, no claro, es cierto. Ya no está tan afectada. Claro, o sea, no tiembla, sí, no llora, no se ajá. quedó sin trabajo, no se quedó encerrada en la casa, sale en la tele, y estoy pensando en las mujeres que se han hecho mediáticas con justa razón, haciendo valer ese espacio, no son víctimas. O en el caso, por ejemplo, de la misma Gabriela Goldbaum, cuando Exactamente. ella denuncia que el presidente pide una rebaja de pensión, siendo uno de los hombres más acaudalados del país, y mucha gente, uno lee los comentarios y dicen, pero es que $5,000 que le pasen es muchísimo, ¿por qué pide tanto? O le acusan de haberse casado con un hombre millonario para tener la vida arreglada, ¿no? Al final, pues, incluso siendo Gabriela Goldbaum una mujer que tiene su situación económica arreglada desde antes, incluso de haber estado con, de haberse casado con el ahora presidente candidato. Porque el derecho no es de Gabriela, es de la hija de los dos, de tener un estatus socioeconómico equivalente al que tienen los padres. Si es que cualquier hombre tiene un cambio, digamos, en su estatus económico, porque se ha quedado sin trabajo, porque en efecto ha quebrado la empresa, tiene el derecho de pedir una rebaja de pensión alimenticia y el Estado le brinda. Ya usted ganaba tanto, el 44% de 1,000 no es el 44% de $475, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Se puede hacer la rebaja, pero cuando no hay ningún cambio en la situación económica de los progenitores, no hay razón para solicitar la rebaja, porque el monto fijado es en relación al estilo de vida, el estatus de vida que tienen los progenitores, para que la niña tenga el mismo, ¿ya? Ya si en interno deciden hacer otro tipo de cambios, seguramente lo pueden decidir, pero en este caso no opera mediación. Hay una cantidad de juicios poniendo en riesgo a todas las personas involucradas, especialmente a los niños, y en este caso, si lo digo así muy respetuosamente, no conozco el nombre de la pequeña, no me atrevo ni a decir el nombre, mucho menos utilizar una imagen en ninguna comunicación. Son niños, niñas y adolescentes. Lo ideal sería que el nombre de ella se mantenga confidencial, ¿va? Que nadie le pueda googlear de ninguna forma, porque es una víctima indirecta, y a través de ella su madre y su familia, ¿no es cierto?, de esta disputa. Otras personas preguntándose cuánto debe o cuánto no debe cobrar. Señoras y señores, desde el 44% del sueldo que reportó el progenitor, ese es el cálculo que se realizó. Y si hay un cambio en sus finanzas y quiere rebajar porque hubo un cambio en sus finanzas, pues que se revise. Pero no se calcula al ojo, digamos, de cuánto necesita o no. En este caso realmente se ven muchas de estas características, porque además, por ejemplo, la exponen mediáticamente en redes sociales donde llegan a millones de personas y luego le quitan la seguridad, por ejemplo. En un país que está viviendo una crisis pues también muy fuerte en esta materia, ¿no? Entonces es exponerla al máximo. Otro caso que alguna vez también nos hicieron conocer, una madre a la que le habían ganado o quitado la custodia de sus hijas, y las niñas se sentían, digamos, más cómodas con el padre y atacaban también a la madre. Este tipo de violencia también entra dentro de la violencia vicaria. Sí, y finalmente hay este término que no es un término clínico, pero que se usa en los juzgados de alienación parental, ¿no? Donde un progenitor o progenitora, de alguna manera, a niños, a niñas cuyos criterios están en formación, no me gusta decir no formados, sino en formación, y que pueden ser más susceptibles a cierta información, reciben información parcializada, por supuesto. Y esa información parcializada desacredita a uno de los progenitores, eso no tiene asidero en la realidad. Sin embargo, los niños consideran que es información real porque su progenitor o progenitora les da esa información, al que le creo, al que le admiro, al que es la persona más importante de mi vida, y empiezo a desmerecer. En ese sentido, verá, yo creo que nuestro país está lleno de malos enemigos, y los malos enemigos copian las estrategias de los otros malos enemigos. En un caso que estoy acompañando en este momento, a pesar de que él es un hombre violento y que las visitas se realizan en un juzgado de Quito, para que las visitas se realicen no en la casa del progenitor, sino en un juzgado o en una unidad judicial, es por algo, no es de gana, que el juez determina eso, las visitas se dan in situ, y bueno, hay salidas y todo, pero siempre regulado por la ley. Hay personas que ponen denuncias falsas y hacen mal uso de nuestros recursos, como las boletas de auxilio. Le pone la denuncia a la madre,
¿no es cierto? Y luego le dice que ha incumplido la boleta de auxilio porque maneja en la misma calle que está él, le denuncia por acoso. Entonces, lo impactante de estos casos de alto vuelo, ¿no es cierto?, de gente de mucho dinero y de mucho poder, es que los otros de más baja data y económicamente y no famosos, los casos no famosos también están haciendo lo mismo. Denuncias falsas, mal uso de instrumentos, mal uso de boletas, amenazas y desacreditación a las madres. Tu mamá es esto, tu mamá es esto otro, y lo peor de todo, que yo también lo he visto mediáticamente en el caso de la señora Goldman, hacer como que no existe. Eso, como profesional de la salud y como madre, cada vez que lo he leído me estremece, ¿no es cierto? Frases como, en el caso que yo manejo, da igual que el feriado caiga Día de la Madre, me toca a mí. Punto. No existe. No existe, no está, no hay una posibilidad de negociación, mediodía, no, hago de cuenta que no existe. Y muchas veces estos agresores lo que hacen es delegar las labores de cuidado, pelean por la custodia, pelean por la visita, y delegan inmediatamente la labor de cuidado a la abuela, a la nueva pareja, al Nintendo Switch, a cualquier instrumento, y no comparten. ¿Y qué tan difícil es demostrar, por ejemplo, la violencia vicaria, ¿no? ¿Existe un perfil de los agresores que ejercen violencia vicaria, patrones, características comunes? También hay un daño, una afectación a la salud mental de las mujeres víctimas de este tipo de agresiones, de violencias. O sea, sí, yo he estado buscando, ¿verdad?, estadísticas sobre violencia vicaria. Por supuesto, como no está tipificado, no hay. Pero hay una alta estadística de violencia psicológica. Para poder desagregar, ¿no es cierto?, las características de los agresores, hay que investigar justamente situación económica de los agresores, dependencia económica de la mujer a la situación económica de los agresores, por ejemplo, hijos en común y también hijos no en común, ¿no es cierto?, cómo se maneja el tema económico familiar. Se tiene que investigar si hay nociones previas de violencia psicológica, donde se puede evidenciar amenazas, vejaciones, anulaciones, como le digo. Se puede evidenciar también estos malos usos de instrumentos judiciales, prolongar los juicios. Esa estadística no hay. Y a mí me ha pasado como acompañante de víctimas de violencia llegar a las audiencias y que nos despachen, pero por meses, no una vez, 2 veces en una semana, meses. Esa estadística no hay. Entonces yo creo que la tipificación de la violencia vicaria va a permitir tipificación, no sé si dentro de la violencia psicológica, eso ya lo discutirán en la asamblea los colegas y las colegas, y podremos aportar también, no sé si dentro de la violencia psicológica o como una entidad independiente, porque yo creo que debería ser independiente para que pueda tener todas estas características que transversalizan con la violencia psicológica, de que justamente no es fácil de medir, pero que tenemos que buscar indicadores, ¿no? Tiempo de cuidado, puntualidad en las pensiones alimenticias, exposición mediática de los niños, como digo, cantidad de juicios planteados, a la honra, a la no honra, me viste mal, violencia psicológica porque manejaste en la misma calle, o sea, cosas ridículas que saben que se van a archivar, que son casos que se van a archivar, que es una pérdida de recursos para el Estado, de defensores, audiencias, jueces y tal. Yo creo que por ahí va la cosa, desagregar. Yo estuve pensando en algunos datos, ¿no? Como le decía, justamente aplazamientos, audiencias, número de denuncias falsas, número de partes sin fundamento, cantidad de partes entregados, ¿no? Cambios de abogados, cambio de juzgados, mal manejo de boleta, y una famosa frase, te hago meter preso o te hago meter presa, ¿no? Ningún ciudadano o ciudadana puede hacer eso, sino la autoridad competente cuando así lo decide. Declaraciones falsas, estas declaraciones en quiebra falsas, por ejemplo, una estadística que no implica el proceso penal, pero sí la realidad de la vida de las mujeres. ¿Cuántas logran volver a ser una estructura familiar, elegir una nueva pareja, tener más hijos después de un caso de estos? Y los hombres, ¿cuántos sí lo logran? Porque hay esta exaltación de la maternidad, como tienes que dedicarte solo a esto y ya no a la vida personal, laboral, etcétera. Entonces, todos estos elementos nos pueden permitir entender este trauma del legado. Fíjese, como no puedo acceder a ti, delego. Entonces me desquito en lo judicial, me desquito en lo económico, me desquito en lo familiar, me desquito en lo mediático, hago un montón de cosas. Pero finalmente es un intento más, como todas las violencias de género, de ejercer poder sobre otro, ¿no? Un poder en este momento gravísimo. Me acordaba en este caso que le comento que en una de las visitas la madre no pudo asistir por motivo justificado de salud, cuando el señor ha faltado 1000 veces. Un día la madre no puede asistir por motivo certificado de salud, y el presunto agresor le dice a la teniente a cargo, vamos con policía a sacarle a mi hijo de la casa.
Imagínense el impacto que tiene estas noticias en lo público. Entonces, ¿se ha habido cómo? Ahora vamos todos a sacarles a los guaguas de las casas de las madres porque hoy le toca conmigo. Pero está justificado un tema de salud, es una excepción. No, hoy le toca conmigo. La teniente del caso dice, no se preocupen, yo les respaldo, señora, yo he visto cómo es la cosa, y también es amenazada directamente. Entonces, es una cuestión que tiene que discutirse, que tiene que ser visibilizada, como le digo, por la cantidad de impacto que tiene. Bueno, siempre nos culpan a las mujeres también, a veces por elegir pareja, por elegir a un padre de nuestros hijos, pero existen alertas, digamos, tempranas, no sé, me parece difícil la pregunta y no sé si tiene una respuesta, ¿no? Pero ¿cómo reconocer a los agresores o a alguien que podría después envolvernos en este tipo de violencia? En esta investigación que yo le decía del 2012 se hace una especie de caracterización de los agresores, ¿no? Que se han investigado. Lastimosamente en este tipo de investigaciones hay más estudio de caso que estadística porque no se ha logrado ampliar el conocimiento, pero sí, ¿no? Es amenazas continuadas. Yo ya les anticipo, no son pacientes con diagnósticos psiquiátricos en firme, solo el 3% de la investigación española del 21, ¿no? De esta doctora Lecaro que tipifica la violencia vicaria, solo el 3% tiene diagnósticos en firme de salud mental. El resto son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Hijos absolutamente sanos, adaptados, funcionales, trabajadores, pero desde que momentos muy tempranos de las relaciones de pareja ya hacen ver estas necesidades de poder, y estas necesidades de poder también son muy seductoras, ¿no? No trabajes, yo tengo plata suficiente para mantenernos a los dos y cuando tengamos hijos. Te voy a llamar cuando llegues del trabajo. Te demoraste un poquito en llegar del trabajo, ¿por qué? Tercera vez, ¿dónde te quedaste? Te has demorado 15 minutos en llegar del trabajo, ¿no? Dame tu ubicación, dame la clave de tu teléfono, te voy a georreferenciar. No, es más, te voy a ir a ver yo. No, es más, no trabajes. Ahora ya no quiero que trabajes. Ya no es seductor, ¿no? Como no trabajes, yo puedo pagar, ¿no? Entonces, se va escalando la violencia. Muchas mujeres usuarias, víctimas, pacientes, nos dicen con mucho dolor, tenías razón, y a veces digo, me gustaría no tenerla en algunos casos, donde era evidente que te iba eventualmente a golpear, te iba a estafar, te iba a faltar, digamos, a la honra públicamente, una serie de cuestiones. Entonces, no es fácil ver y finalmente esta responsabilidad subjetiva, que no es lo mismo de la responsabilidad penal, la responsabilidad subjetiva no le quita responsabilidad penal, para eso estamos nosotros los profesionales de salud, para acompañarles en sus espacios terapéuticos, confidenciales y privados a pensar, ¿por qué elegí esta pareja? ¿Qué me hacía falta? Las carencias de mi infancia, los dolores, la soledad. Elegí una pareja que no me hacía bien. Perfecto, de eso nos ocupamos en la confidencialidad de las consultas psicológicas. Pero eso no quita ninguna responsabilidad penal al agresor. Ninguna, por ninguna parte. Graciela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá y podamos ampliarlo, creo que nos queda todavía muchísimo y también tener, ojalá, y el aporte de nuestros amigos y amigas que puedan escucharnos. Quiero comprometerte para una próxima oportunidad. Gracias, mi Sofi. Yo quería cerrar con algo que venía pensando. Yo no soy experta en historia, los colegas historiadores me dirán, pero hubo una dama de la monarquía francesa que se mandó hasta comprar pobres, se mandó a construir un pueblo de pobres. Cuando le decían tenemos hambre, les decía coman pastel, porque la indiferencia y la ignorancia del sufrimiento del otro es muy grave, ¿no? Hubo una dama, le digo así, una dama de la Revolución Francesa, María Antonieta, muy amada por algunos, por daditativa, muy criticada por otros, pero creo que estamos en un momento de la historia como para regresar a esos hitos donde se puede ver los excesos de la monarquía. Solo eso quería terminar. Muchas gracias. Lapidario. 9:47, vamos a hacer una cortísima pausa y regresamos. Tenemos más temas para compartir con ustedes el día de hoy en Las Guarmis. Estamos ya de regreso en Las Guarmis, son las 9:50. Bueno, el tiempo se nos ha pasado muy rápido el día de hoy. Y Gaby Cruz ya está también acá en la cabina. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de Las Guarmis. Y estamos aquí esta mitad de semana acompañándolos con más información. Así es, y vamos a darle paso ya a nuestra invitada, porque en Ecuador 168 mujeres abortan cada día en la clandestinidad, muchas de ellas poniendo en riesgo su salud, su vida, debido a la criminalización también del aborto consentido, ¿no? A un año de haber presentado una demanda ante la Corte Constitucional para eliminar este delito del Código Orgánico Integral Penal, el Movimiento Nacional Justa Libertad ha lanzado esta iniciativa 168 cartas por el aborto. Esta acción simbólica recoge los testimonios de quienes pues han abortado o acompañado abortos en el país y busca que la nueva Corte escuche también estas voces antes de tomar una decisión histórica. Así es, y bueno, ya nos acompaña nuestra invitada aquí en cabina.
Buenos días, Ana Vera, vocera del Movimiento Justa Libertad y coordinadora del litigio estratégico Surcuna. Y bueno, primero comentar esto, ¿no? Que ya han pasado 12 meses desde que se presentó pues esta demanda ante la Corte. ¿Cuál ha sido este principal argumento jurídico y también humano con el que quieren también el movimiento solicitar esta eliminación de este delito de aborto consentido? Buenos días, Ana. Buenos días, chicas. Qué bueno poder estar aquí, compartir este espacio con ustedes. Siempre es un gusto poder dialogar acerca de estos temas y decimos, pues hay esta necesidad de seguir hablando de lo mismo, porque los temas no se resuelven y no se hace mucho para resolverlos en el Ecuador. 12 meses ya desde la presentación de esta demanda ante la Corte Constitucional. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, les cuento que la demanda fue presentada justamente el 19 de marzo del 2024 y posteriormente a la presentación de la demanda, nosotras como Movimiento Justa Libertad presentamos dos priorizaciones, ¿no? Dos solicitudes de priorización que contienen argumentos por los que la demanda debería ser conocida de forma urgente. El primer argumento que presentamos es que efectivamente el transcurso de tiempo priva de efecto útil, digamos, a la decisión para muchas mujeres. ¿Cuáles? Las que están embarazadas en esos momentos, porque el embarazo tiene una duración temporal, ¿no? Y mientras la demanda se resuelve, hay miles de mujeres que no pueden acceder a un aborto, ¿no? Seguro, aunque no quieran continuar ese embarazo. Y entonces hay una afectación real, ¿no? Que además luego una maternidad forzada es algo que no se puede revertir, ¿no? Y el segundo argumento que presentamos es que efectivamente la eliminación del delito de aborto apoyaría, digamos, a cambiar un patrón estructural de discriminación contra las mujeres y de violencia, ¿no? Que tiene que ver con la cosificación de nuestros cuerpos, que tiene que ver con las injusticias que se generan en el acceso a servicios de salud entre distintas mujeres de acuerdo a nuestros accesos, nuestras condiciones, para acceder a un aborto en un contexto donde lo que prima es la clandestinidad, ¿no? Entonces, dado que la demanda hasta ahora no ha sido conocida, hemos armado esta iniciativa que ustedes contaban de las 168 cartas, que es una iniciativa que viene desde los distintos territorios donde está Justa Libertad. Justa Libertad ahora se encuentra en 9 provincias del Ecuador y las compañeras lo que quieren hacer llegar a la Corte son las voces de las mujeres y las personas gestantes que abortan en el Ecuador en la clandestinidad. Quieren recordarle que son 168 diariamente y que hay impactos, ¿no? Para su vida, para sus derechos que tienen que ver con esta penalización. La idea un poco de esta opción es poner en el centro justamente las voces, las experiencias de quienes deben decidir sobre la reproducción, es decir, las mujeres y personas gestantes embarazadas. Entonces, estas son cartas muy lindas que tienen, digamos, testimonios de muchas de ellas sobre abortos clandestinos, algunos acompañados, algunos seguros, otros más inseguros, otros son testimonios incluso de criminalización. Hay como testimonios muy duros también, y hay testimonios también de mujeres o personas gestantes que han acompañado a otras en sus procesos de aborto y que cuentan desde esta experiencia de acompañamiento lo que implica la clandestinidad. La idea es que la Corte pueda tener estas voces para tomar una decisión que garantice derechos, ¿no? Y como mencionabas, estas historias, testimonios, ¿qué patrones o situaciones ustedes han evidenciado que se repiten en estos relatos, en estas historias, y también cómo afecta, por ejemplo, en la población joven, en las jóvenes, las adolescentes? ¿Cómo es en realidad este tema de las historias y todo esto que se repite? Bueno, contarles que una de las cosas que se repite mucho es el tema de la soledad, ¿no? El hecho de que existe el delito de aborto y de que exista, digamos, una interpretación inadecuada de las causales, porque así es. Muchas de las mujeres deberían poder acceder a un aborto legal en el sistema de salud. Y tampoco están accediendo. Y no están accediendo. La forma en que se interpretan las causales es súper restrictiva y esto tiene que ver con el delito porque los médicos y médicas tienen miedo, ¿me entiendes? De equivocarse, de hacer un aborto cuando no es legal, de ser criminalizados de ellos, y lo que hacen es negar permanentemente el acceso al servicio. Al punto que la CEDAW, por ejemplo, y el Comité de Derechos Humanos han observado al Ecuador por la mala implementación de la causal, ¿no? Pero lo que sucede en general es que ellas nombran mucha soledad. Muchas hablan de la imposibilidad de contarlo, de tener que vivirlo solas, en el miedo, en la angustia, ¿no? Y cómo esto se liga luego con una sensación a la vez de alivio, pero también, no sé, de culpa, de incomodidad, de dolor, ¿no? Claro, porque es un delito, o sea, está tipificado como delito, entonces hacerlo conlleva todo esa carga, ¿no? Claro, igual muchas de ellas también hablan, viste, de cómo han transformado
luego esta relación con sus abortos y de qué es de esto lo que les permite contarlos, si quieres. En la marcha del 8M, yo estuve transmitiendo, escuchando y recogiendo testimonios. Hubo una chica que me dijo que estaba marchando porque quería poder contar libremente que se hizo un aborto recientemente, ¿no? Y lo decía incluso como con lágrimas en los ojos, porque es eso, es esa represión que hay sobre los cuerpos femeninos y los cuerpos gestantes en el Ecuador, ¿no? Pero creo que hay que nombrar cuál es el efecto de esta criminalización del aborto en las mujeres jóvenes, de sectores populares, de sectores rurales del país también. Claro, y de ahí lo otro que se nombra mucho, viste, es también la diferencia. Lo que un poco hemos podido también mostrar, si quieres, y visibilizar, y quisiéramos que la Corte tome en cuenta, es que la penalización del aborto nos afecta de maneras distintas, ¿no? Claro. Muchas de las cartas, las mismas mujeres que las describen reconocen que tuvieron el privilegio, digamos, de abortar de forma segura, aun cuando haya sido clandestina, o de estar acompañadas, o de hacerlo con una red de acompañantes. Pero sobre todo las mujeres que viven en contextos más rurales, que tienen menos acceso a educación, las que están más empobrecidas, y las más jovencitas, las niñas y adolescentes, son las que abortan en condiciones más inseguras y corriendo más riesgos. Tenemos testimonios donde incluso ha habido violaciones por parte de los médicos que les hacen el procedimiento, porque como ellas están haciendo algo que está, si quieres, en los márgenes de la legalidad, ellos creen que pueden hacer lo que quiera con ellas, y muchos testimonios también donde han tenido complicaciones y han tenido mucho miedo de buscar asistencia en salud porque tienen miedo a ser criminalizadas. Y esto tiene que ver también con la realidad del país, porque en realidad en Ecuador las mujeres sí son criminalizadas por aborto. Y a pesar de que son pocas las que terminan yendo a la cárcel, el proceso penal en sí ya es un proceso absoluto de vulneración de derechos. Viste, primero que llegas al hospital, que llegue la policía, que te tomen presas ahí mismo, que no entiendes bien qué pasa, que no sabes qué te está pasando, estás preocupada por tu salud, y de repente hay como toda una activación del sistema judicial que no pasa, por ejemplo, en los casos de violencia contra las mujeres, nadie llega. Pero en estos casualmente llegan siempre, ¿no? Y luego una serie de culpabilizaciones sobre ti. Nosotras tenemos casos de mujeres y niñas que han tenido que salir de sus comunidades, que han tenido que cambiarse de ciudad, de provincia, porque el estigma que genera la criminalización. Luego han sido declaradas inocentes, ¿vieron? Porque la mayoría de ellas han tenido abortos espontáneos, pero efectivamente ya tuvieron todo el impacto en su vida y su salud. Y hay que decir que en Ecuador las criminalizadas por aborto son principalmente mujeres jóvenes. El 70% tienen menos de 30 años. La cantidad de adolescentes criminalizadas por aborto es súper alta. Y esto tiene que ver con todos los estereotipos que hay sobre la sexualidad, ¿me entiendes? Sobre quién podría haber abortado, de acuerdo a los estereotipos que tienen los profesionales de salud, o los fiscales, o los operadores de justicia, ¿no? Entonces, si le ves joven y no tenía una pareja fija, asumes que pudo haber abortado, ¿viste? Si no llora, asumes que pudo haber abortado. Todas son mujeres empobrecidas, 100%. No hay ninguna mujer de clase media, al menos en los casos que yo conozco. Todas son mujeres con bajos niveles educativos, y un 70% son mujeres afro. En un país, digamos, donde vemos, digamos, un racismo de Estado sumamente recrudecido, ¿no? Entonces sí vemos cómo hay una afectación diferenciada, digamos, en el acceso a servicios de salud, pero también en el tratamiento después de que buscas servicios de salud, y en cómo estos impactos generan muchas cosas en las vidas de las mujeres, ¿no? Desde el silencio que decíamos, que se vincula a la culpa, el riesgo que se corre en el mismo proceso, porque no sabes qué te va a pasar, y eso genera mucho miedo, mucha tensión, ¿no? Hasta efectivamente después no poder buscar servicios de salud. Muchas mujeres llegan cuando ya están muy complicadas, ¿viste? Porque les da miedo ir antes. Incluso se han tenido un aborto espontáneo, porque tienen miedo de que puede pasar en el servicio de salud, ¿no? De que puedan decir que de ellos que lo la provocaron. puedan violentar, de que las puedan denunciar. Luego todo el uso de estereotipos en el acceso a la justicia. Imagínate, yo tuve un caso que me llamaron a mí porque entró esta mujer por una emergencia obstétrica y llegó la policía. Entonces me llamaron a mí, yo fui a la maternidad acá en Quito, viste, cuando llegué a la maternidad pude hablar con el policía antes de que entre, y le dije que era la abogada y que no podía él entrevistar a mi defendida sin mi presencia. Eso es básico en el debido proceso. El policía entró y salió después de media hora y me dijo, no, aquí no hay nada, esta señora está casada y tiene 2 hijos. Entonces, es claro que ella no quiso abortar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo se activa el estereotipo? Yo decía, si era soltera y no tenía hijos, Claro. entonces ahí sí sospechamos que ella hizo algo, ¿no? Entonces, vemos como toda esta interacción de factores lo que hace es
limitar los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, y a la vez hacer que un procedimiento tan seguro como puede ser un aborto sea un procedimiento de riesgo. Así es, y Ana, frente a esta problemática, esta realidad de tantos años de lucha por la despenalización del aborto y desde la experiencia de ustedes, desde el movimiento, ¿cómo han visto la reacción de las autoridades, en este caso esta nueva Corte Constitucional, frente a esta realidad? ¿Han tenido respuestas, algún tipo de acercamiento o seguimos en lo mismo y, como ustedes mencionan, tener que recurrir a este tipo también de iniciativas para realmente lograr un cambio? En realidad, de la anterior corte no tuvimos una respuesta, digamos, más que la admisión de la demanda, que fue lo único que se hizo, digamos, en este año. Y quiero recordar también que en el caso de las demandas de la ley de aborto por violación, existen como 16 que están pendientes desde el 2022. Entonces, tenemos varias causas en resolución y eso genera más barreras, ¿no? Y de esta nueva corte, recién fue nombrada, digamos, hace una semana. El día de ayer recién se decidieron las autoridades de la corte. Entonces creemos que igual esta acción viene en un momento propicio para que la corte escuche. Y esperamos que los nuevos y las nuevas jueces, igual que los que se quedaron de la anterior corte, tengan la empatía para escuchar y entender, porque este es un tema importante, ¿no? Y para entender efectivamente que de lo que estamos hablando es de la garantía de derechos de más de la mitad de la población de este país, y que no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de ciudadanía, cuando las mujeres seguimos siendo, digamos, tratadas como objetos y no como personas. No va a haber nunca un reconocimiento en igualdad para las mujeres si no podemos decidir sobre lo más cercano, si quiere, sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros proyectos, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender la Corte. Ana, ¿cómo se van a entregar estas cartas? ¿Cuál es el mecanismo para que se pueda garantizar que lleguen a las manos de los jueces de la Corte Constitucional? Bueno, se van a usar como varios mecanismos de entrega. Primero, van a ver en las 9 provincias donde está Justa Libertad concentraciones. Pueden mirar en las redes de Justa Libertad los puntos exactos. La mayoría son a las 4 de la tarde. Solamente en Galápagos la concentración va a ser a las 5, justamente por el cambio horario, para que todas estemos a la misma hora, ¿no? Y lo que van a hacer las compañeras es poner un tendero con las cartas, para que las cartas se puedan mirar, para que la gente pueda leerlas. Vamos a tener también una instalación de cartas grandes, los buzones, para que si hay otras mujeres, otras personas trans, no binarias, que hayan abortado, que quieran dejar sus experiencias, puedan ponerlos en los buzones. Y luego vamos a hacer una entrega, digamos, en la Corte, tanto a través de los medios electrónicos de la Corte, como una entrega física de las cartas que tenemos físicas, ¿no? Muchas de las mujeres lo que hicieron, que es lo más bonito, si quieres, del proceso, es que decidieron escribir las cartas a mano. Porque querían, ¿me entiendes?, como que sean muy personales. Así es. La mayoría de las cartas tienen nombres, apellidos y firmantes específicas, pero hay muchas que siguen siendo anónimas. Y esta también es una reflexión importante, ¿no? La penalización del aborto nos obliga, digamos, a exponer nuestros cuerpos en la clandestinidad y a ocultar nuestros rostros. Y esto quizás es lo más grave porque implica estigma. Lo que nos contabas ahorita, Sofi, un poco, ¿no? Tener que callar frente a algo que además te hace sufrir porque no lo puedes hablar, ¿no? Y que debería ser un procedimiento de salud normal, cotidiano, que se viva también desde esa cotidianidad, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Cristina, por acompañarnos el día de hoy desde el Movimiento Justa Libertad y también desde el litigio estratégico de Surcuna, Ana Cristina Vera Sánchez, y esta exigencia a la Corte Constitucional de que tramite las demandas que están ahí presentes para despenalizar el aborto en Ecuador, porque es un derecho que además hay muchas recomendaciones, muchos argumentos científicos, mucha investigación acerca del tema. Gracias nuevamente y pues estamos pendientes hoy a las 4 de la tarde, también de ver llegar esas cartas a la Corte Constitucional y esas activaciones en todo el país, porque no son pocas las que exigen este derecho en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, volvemos con más. Gaby, ya de regreso con noticias de la comunidad. Bueno, ya mencionábamos que son 240 los asentamientos que el municipio de Quito tiene en proceso de regularización. Las autoridades señalaron que este proceso avanza con la gente que durante años ya cuenta con titularidad, derechos y acciones, pero que aún no puede acceder a los servicios básicos. Y nuestra compañera Evelyn Caiza visitó el barrio Carmen Alto en el sector de La Quintana, al norte de Quito, para conocer cómo viven los vecinos en este barrio recientemente legalizado. Aquí tenemos los detalles.
¿Cómo están, compañeras, amigos de Radio Pichincha? Efectivamente, queremos mostrarles cómo luce uno de los barrios regularizados por el municipio de Quito en el año 2024. Se trata del barrio Carmen Alto en el sector La Quintana. Bueno, para primero ponerles un poco en contexto, recordemos que en 2024 el municipio de Quito entregó 1.111 escrituras a los habitantes de 44 barrios, lo que representó un beneficio para más de 4.000 personas que se ubicaban en asentamientos consolidados. Lo que sucede con estos barrios es que los vecis ya vivían aquí durante años, pero no contaban con servicios básicos. Por ello nos hemos trasladado ya acá al Carmen Alto para ver cómo viven los vecinos y cuáles son los beneficios, principalmente que la legalización les trajo. Una de las vecis que se encuentra acá precisamente es Guadalupe. Guadalupe, querida, muy buenos días. ¿Cómo está? Ustedes me contaban que durante 30 años tuvieron esta lucha de tratar de regularizar el barrio, pasaron por todo tipo de proceso, por todo tipo de calvario, como usted bien dice, pero al final se logró. ¿Qué pasó? Sí, muchas gracias por la apertura de Radio Pichincha, ya que realmente absolutamente nadie ha tomado en cuenta este barrio. Antes de que entre esta administración, que es del doctor Pavel Muñoz, nosotros éramos cero a la izquierda, nunca nos tomaron en cuenta. Realmente estamos muy agradecidos por habernos tomado en cuenta con esta administración, ya que tenemos nuestra escritura. Como bien decía en algún momento, ya puedo morir en paz, porque realmente vivíamos indignos de la sociedad, éramos simplemente, ni nos conocía. Y ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos esa apertura de poder tener obras realmente, porque siempre nos negaban, nos decían que no nos pueden dar porque somos irregulares. ¿Irregulares por qué? Si nosotros pagábamos nuestro impuesto. Nosotros para todo pagábamos el impuesto, pero sin embargo éramos irregulares. Pero sin embargo, ahora gracias a esta administración que han sabido trabajar, como ellos dicen, en campo, para ver nuestra realidad, nuestra realidad, que nosotros somos también seres humanos que necesitábamos de todo eso. Gracias a Dios, estas escrituras nos ha subido el ánimo, incluso nos ha dado dignidad a toda nuestra familia. Bessie, usted nos contaba precisamente que usted es una de las moradoras que nació en este barrio, que sus papitos iniciaron esta lucha. ¿Qué les decían las anteriores autoridades municipales para no legalizar el barrio? ¿Qué problemas tenían? ¿Qué problemas veían para no darles sus escrituras? Simplemente se hacían de los oídos sordos. Simplemente nosotros íbamos a pedir obras, a pedir esta escritura, simplemente ellos no nos tomaban en cuenta. Realmente nosotros éramos cero a la izquierda, vuelvo y repito a decir, esas administraciones más parecía que trabajaban más por los que tienen dinero, no por los pobres. Hoy en esta administración hemos visto cómo la gente trabaja, se gana su dinero trabajando, y esa es nuestra admiración para toda esta administración. Ok, Guadalupe, muchísimas gracias por su testimonio, a la vez y feliz ya con este proceso. Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Sí, precisamente cuéntenos en qué consistió un poco este proceso de regularización, cuánto tardó el municipio, cuáles fueron los requisitos que ustedes presentaron para finalmente tener sus escrituras. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los radioescuchas de la Radio Pichincha. Es la mejor radio que escucha la voz justamente de nuestros barrios también. A ver, nuestro trabajo también propiamente se basó en tener a todos los vecinos organizados. De nada nos sirve tener o exigir si nosotros como barrio no estamos organizados. Gracias al trabajo que se ha tenido desde las directivas, desde las asambleas barriales, desde los comités de seguridad, nosotros a nuestro barrio ya lo tenemos bastante organizado, y en base a eso hemos dado el siguiente paso para poder exigir el
tema y el trabajo de lo que fue la regularización de nuestro barrio. Este trabajo ya estaba quedado desde hace 30 años atrás y simplemente las anteriores administraciones no daban caso, y siempre con el aumento de nuevos requisitos, con el aumento de nuevas ordenanzas también, siempre estábamos nosotros quedados en este proceso. Gracias a esta nueva administración, desde la del señor doctor Pavel Muñoz, y que puso al frente de Regula tu Barrio a personas realmente capacitadas, personas que realmente saben y apoyan a la comunidad, a los barrios, se ha tenido un gran paso para nuestro barrio. Roberto, son 44 escrituras en las que la autoridad municipal entregó. ¿Cuántas familias se ven beneficiadas de estas escrituras? Porque una escritura es por un predio, pero en este predio vive una familia, ¿no? Y en este caso me comentaban que son hijos, nietos incluso. Dentro de nuestro barrio, y indirectamente, digámoslo así, de los 44 lotes que tenemos, están beneficiados aproximadamente 125 personas. Entre ellos ya destacan todos los que son hijos, nietos y las generaciones que están creciendo propiamente. Entonces, tener esta legalización de las escrituras es un requisito, incluso como dicen nuestros vecinos viejitos que empezaron con la lucha hace mucho tiempo atrás, es poder dejarles con un documento legal a sus hijos, a sus nietos, para que ellos no sufran y tampoco padezcan las necesidades que ellos en su tiempo han vivido. Sí, ahora después de la regularización, ustedes también vemos que tienen algunos otros inconvenientes que, bueno, se irán resolviendo con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el llamado a la autoridad también para ver, por ejemplo, una adoquinación, pavimentación y todo eso que necesita la comunidad? Justamente aquí es donde nosotros exigimos y pedimos que nos ayuden y apoyen a las organizaciones o a los barrios que estamos organizados y a los que no están organizados también, para que empiecen a organizarse. La idea justamente es que el municipio hace una parte, pero también de nosotros depende nuestro compromiso, que nosotros también tenemos que estar al pie de las necesidades que necesita el municipio, para nosotros también seguir avanzando con obras y con todas las necesidades que tenemos. Personalmente, tenemos que dar mucha hincapié a lo que es la participación ciudadana, a lo que es la organización barrial, y justamente de la mano con las autoridades nosotros seguir trabajando para que lleguen las obras hasta donde tienen que llegar. No es muy justo que en algunos barrios de la capital estén haciendo obras bien, cambiando adoquines sobre adoquines, cosas que ya se salen que se hacen propiamente en todas las obras de Quito, mientras que en algunos barrios básicamente necesitamos todavía una vía. Muchísimas gracias por la información. Bien, como ya pudieron escuchar, esos son los testimonios de uno de los vecinos de los barrios que ya se encuentran regularizados. Recordar también, importante información, el municipio de Quito tiene pendiente aún 240 asentamientos por regularizar, y esta fue precisamente una oferta de campaña del alcalde Pavel Muñoz, ¿no? La regularización masiva de barrios de la capital. Según la autoridad, nos han dicho que estos barrios precisamente se ubican en Quitumbe, en Calderón, en Carapungo y en el sector de La Delicia. Pues nosotros continuaremos pendientes a ver cómo avanza este año la regularización, compañeras. Es la información desde el barrio Carmen Alto, en el sector La Quintana. Continúan ustedes en estudios. Buenos días. Buenos días, Evelyn, muchísimas gracias. Bueno, ayer estuvimos intentando salir desde este sector, decíamos que teníamos un problema también de señal, pero hoy podemos transmitirles también lo que pasa en este barrio. Así es, pero bueno, queremos pasar con otro tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la cultura y la música ecuatoriana que trasciende fronteras. Ya nos acompañan en cabina Juan Carlos Lema, coordinador del proyecto Libro Charihayak, Somos el Color de la Tierra, y también Jorge Aguilar, representante de Mindalae Group. Y bueno, queremos hablar acerca del lanzamiento de este libro, el libro Charihayak, que es de una agrupación que pues aquí tiene sus raíces en Ecuador, pero que ha trascendido fronteras. Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días, Jorge. Pues coméntenos cómo es este libro, de qué se trata también. Sabemos que es un grupo musical que nace en Otavalo, pero cuéntenos un poco más ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Les agradecemos mucho. Hemos venido desde tempranito, desde Otavalo, pero venimos contentos porque hoy vamos a presentar el libro de Charihayak en la Ciespala a las 6 de la tarde. Charihayak es uno de los principales grupos otavaleños de música, no solo tradicional, porque ellos han experimentado los ritmos tradicionales con diferentes ritmos del mundo. Entonces eso creo que también los ha fortalecido, porque la identidad cultural
pues se viene aprendiendo también, se influye de otras culturas, y siendo los otavaleños, digamos, viajadores por el mundo los últimos 100 años, pues de hecho aprendemos, ¿no es cierto? Entonces, Charijayac, a propósito de sus 40 años de trayectoria artística, nosotros desde la motivación de don Jorge Aguilar y Mindalay Group, pues se planteó este proyecto de hacer un libro, exactamente hace un año, y se planteó de que este libro tiene que presentarse el 21 de marzo en Otavalo, y justo el 21 de marzo es el equinoccio, se hace la ceremonia del fuego nuevo. Entonces, en el contexto de este nuevo año realmente, porque este 21 de marzo marcamos un nuevo año, y marcamos también el inicio de una época masculina. Entonces, en función de toda esta parte espiritual y todo, es que se planificó para que este libro salga en esta fecha. Y este libro pues hace honor, como les digo, a la trayectoria de Charijayac, pero también hace honor a la historia de Otavalo. Porque Charijayac, siendo fundado en Barcelona a inicios de los años 80, no hubiera sido posible si sus padres anteriormente no hubieran estado ya radicados en España. Don Jorge, gracias también por estar aquí. Sabemos que pues parte de esta iniciativa tiene mucho que ver con su esfuerzo. Nos decían, Mindalay es viajero, ¿no? Es también cómo se han asumido las personas desde Otavalo, desde su cultura, desde esa necesidad de conocer el mundo, y también es parte de la historia del grupo, pero cuéntenos cómo ha sido su experiencia también en trabajar en este libro que será presentado el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, para nosotros trabajar en este libro también nos lleva a un compromiso con nuestra identidad cultural, porque vayamos donde vayamos, nosotros los otavaleños siempre llevamos lo que es nuestro, la trenza larga, el sombrero, el alpargate y, cómo no decir, la música. Entonces, para nosotros vivir fuera del país, yo vivo 30 años ya radicado en Chile, también ha sido motivo de decir, pucha, Charijayac se nos envejece y hay que contar una historia, pero una historia a través de un libro. Entonces nace este sueño de plasmar este proyecto, y también a través de esto, no solamente un libro, sino que a través de este libro también, el libro contiene tecnología, que es a través de realidad aumentada, donde que quisimos aumentar también, el libro es netamente bilingüe, quichua, español, y donde que también estamos resaltando, hay gente que no puede leerlo, también con la aplicación de realidad aumentada puede escuchar también. Qué interesante. Así es, y Juan Carlos, ¿qué esperan ustedes lograr a través de este proyecto de la presentación del libro? Y también, ¿qué desafíos han encontrado a lo largo de este año para poder lanzarlo y realizar este proyecto? Para nosotros hacer este libro, por supuesto, es un homenaje a la trayectoria de Charijayac, pero también es un homenaje a Otavalo. Porque, como les decía hace un rato, Charijayac es posible, y muchos de esta generación es posible gracias al esfuerzo de nuestros mayores, que hace 100 años empezaron los viajes transnacionales. Esa historia que se ha inscrito, se ha digamos, forjado en estos últimos 100 años, lamentablemente no está en los libros de historia. No está. Claro. Están en las tesis especializadas de gente de maestrías, de doctorados, y sus documentos están en las bibliotecas más importantes del mundo, tal vez, o del país, pero no está en el acceso, ¿no es cierto? Y tampoco está formando parte de lo que nuestros chicos están aprendiendo en las escuelas y universidades. Aquí, ¿qué historias vemos? ¿Qué historias están contando? Hay pastillitas de estos iniciadores de los viajes en estos últimos 100 años, estos Mindalayes que a la final, con los años, terminan entregándonos el mundo. Si ustedes revisan la sociedad otavaleña, son apenas 50 años que Otavalo se ha transformado completamente, de ser una ciudad, digamos, habitada casi exclusivamente por familias mestizas, a ahora tener una ciudad donde tenemos casi mitad y mitad de la población, y ambos hemos aprendido una nueva relación intercultural, ambos hemos aprendido y estamos en los mismos espacios, compartiendo el espacio intelectual, político, cultural, económico. Eso demuestra de una sociedad que ha superado, digamos, conflictos, que ha superado un montón de situaciones,
después, pero eso tiene que comentarse entre nuestras familias y en las escuelas, en los colegios, que aprendan los chicos. Este es un pequeño esfuerzo para eso. Estamos contando apenas una partecita de la historia. Charijayac es un gran capítulo de la historia y ojalá podamos motivar también para que nuestra gente siga escribiendo, y ojalá esto sea parte también de lo que nuestros jóvenes, nuestra gente debe aprender de sus ciudades. Quito mismo tiene que aprender de tantos personajes que han generado un montón de triunfos los últimos 100 años. Nuestra historia no se acabó con Simón Bolívar, con Eloy Alfaro, eso fue también es muchísimo, pero la gente de todos los días, nuestras familias han escrito grandes historias, y esas tienen que ser parte de la historia que se debe difundir. Este libro tiene apenas un extracto. Artistas, cantautores que no hacen covers, que triunfan en todos lados, que la gente canta, digamos, a todo pulmón, pues merece la pena, ¿no es cierto?, ponerles en el valor que se merecen. Y decíamos, ahí hay varias generaciones también, ¿no?, de artistas. Realmente son dos generaciones, creo, ¿no?, 3, pero miren, si hacen un análisis también de la identidad musical del grupo, no es música 100% tradicional la de Charijayac. Ustedes van a escuchar la música y se van a dar cuenta de que hay una identidad andina o tabaleña, pero está mezclado con reggae, está mezclado con guitarras flamencas, porque claro, si ellos están viviendo en España, se van a ver influidos de los sonidos. Si Seiriko Takashi, que fue director de Charijayac, fue utilero de Bob Marley en Londres a finales de los 70, de hecho va a verse influido del reggae. Y estos sonidos que vienen incorporados en la música de Charijayac hace también de que el pueblo tabaleño se sienta incluso más universal. Y la cultura otavaleña por eso es fuerte, porque digamos tiene la capacidad de ser uno mismo, pero también de aprender, de incorporar y también de enseñar. Este sombrero que yo estoy puesto es un sombrero europeo, pero en Ecuador, por ejemplo, a todos nos reconocen los otavaleños con el sombrero, ¿sí? Así es toda la matriz cultural que de pronto se va permanentemente enriqueciendo de nuestros otavaleños, y la música de Charijayac representa todo eso. Su experiencia representa todo eso, y la experiencia del pueblo otavaleño, que está apenitas con pastillas de aquí en este libro. Esperamos de que la gente lo valore, y ojalá sea una motivación para que sigamos escribiendo nosotros mismos nuestra historia. Así es, sin duda así lo será. Y bueno, solo don Jorge, rapidito, sabemos que usted tampoco reside en el país, que también ha trascendido fronteras, así como lo dice de Mindalae Group, usted también es viajero. ¿Cómo ha sido también esta experiencia para usted también de llevar la cultura hacia otros rincones del planeta, en este caso de ustedes, de su tierra? Con orgullo. Nosotros los mindalaes, digamos, hacemos una distinción entre los migrantes y los mindalaes que no son iguales, porque los mindalaes que llevamos lo que es nuestra artesanía, nuestra música, sabemos a qué vamos. Mientras puede ser que los migrantes no tenemos un rumbo donde llegar, pero sabemos que nuestra fuerza, que no estamos limitados a nada. De hecho, el libro habla, partimos con una frase: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y eso es la sangre otavaleña. Acá me dicen, por favor, ¿le puedo consultar cuánto cuesta el libro? ¿Dónde se lo puede encontrar? Sí, el libro cuesta $30. Van a salir por lo pronto estamos vendiendo en Otavalo, en las oficinas de Mindalae Group. Hay que ir a Otavalo. Sí, es lindo pero tenemos una página donde la gente puede... No, usted diga que vayan a Otavalo, porque Otavalo es lindo. Mejor, porque además paseo de fin de semana. Pero además es importante ir a Otavalo, porque a propósito de esto que les estoy contando, hoy presentamos el libro aquí en Quito. La semana anterior presentamos en Pasto. Fue una cosa súper linda. Mañana hay un acto formal en Otavalo, pero el viernes hay un concierto de Charijayac a propósito de esto. Entonces, si ustedes compran el libro hasta el viernes, también tienen una entrada, incluye la entrada al concierto. Una cosa rapidita del libro, antes de que el tiempo nos consuma. El libro es bilingüe. La página de la izquierda siempre es español, la de la derecha siempre es quichua. Pero como hay una crisis de lectura, tanto en español, peor en quichua, como les decía don Jorge, está incorporado una aplicación tecnológica de celular con realidad aumentada, para que usted, por ejemplo, instalada la aplicación, se indica su teléfono a la página en quichua y va a escuchar el quichua. Entonces esperamos de que la dulzura del quichua pues
llegue a su corazón y pueda compartir ese tema. Y también va a enfocar fotografías, y aquí le salen más fotografías, va a escuchar las canciones de Charijayac y todo. Entonces hay un esfuerzo que se ha hecho por varios gestores culturales de Otavalo y esperamos que la gente lo valore. Nos encanta poder difundir también esta iniciativa. Juan Carlos Lema Conejo, coordinador del proyecto Libro Charijayac, Somos el Color de la Tierra, Jorge Aguilar de Mindalae Group, pues nos acompañaban el día de hoy, y con ellos cerramos nuestro programa, porque el Quique nos dice, ya es mi tiempo, y vienen también las noticias. Les dejamos un abrazo grande y hasta el día de mañana. Hasta mañana. Gracias.